Bien, entonces tendríamos un agente que va a resolver este problema. O sea, el agente a partir de una disposición inicial de las piezas en el tablero va a llevar a la disposición final esas piezas, moviendo, claro, cada pieza una sola vez en cada turno al espacio, hacia el espacio vacío. Entonces, ¿qué va a percibir el agente? Un estado en un momento dado. O sea, cómo están dispuestas las piezas en el tablero, a eso se le llama un estado. ¿Y qué acciones se puede tomar? Pues se puede mover una pieza o ficha hacia el espacio vacío. ¿Y cuál es la meta? Llegar, después de hacer muchos movimientos, muchas acciones, llegar hacia el estado final. ¿Y cuál es el ambiente? Pues este tablero con la posición que indica la posición de las fichas. Entonces se tomarían en cuenta estos elementos. Bien, hay una clasificación de agentes, o sea, podemos tener agentes desde los más simples hasta los muy complejos, ¿no? Entonces, un primer tipo de agentes es el agente reflejo simple. Y este agente reflejo simple se basa solo en una tabla que para cada percepción tiene, para cada secuencia de percepciones tiene la acción que corresponde a una tabla de percepción-acción que les mencionaba, ¿no? Es una tabla que en una columna están las percepciones, en otra columna las acciones. Y solo se basa en eso, este agente de reflejo simple. O sea, captura una percepción, recibe una percepción. En esa tabla busca esa percepción que acción le corresponde y ejecuta esa acción nada más. Entonces, por eso se llama reflejo, agente reflejo simple. Ahora hay otro tipo de agente que es un agente con estado interno. Es el mismo agente reflejo que tiene su tabla de percepciones y acciones, pero que va a almacenar sus percepciones anteriores, o sea, tiene memoria. Entonces va a percibir algo y posee y sabe tiene almacenada la secuencia de percepciones anteriores y tiene que tomar en cuenta esa secuencia de percepciones anteriores y la tabla de percepción para determinar cuál va a ser su acción. Entonces tiene memoria. Y un siguiente agente es el basado en metas, que es el agente con estado interno, o sea, tiene tabla de percepción, tiene memoria, pero además tiene una meta a la cual va a llegar. Entonces esto requiere hacer una búsqueda del mejor camino para llegar a esa meta y en función de eso determinar la secuencia de acciones. Entonces son los agentes basados en metas. Pero esto no solo funciona para los agentes, sino para otros sistemas de inteligencia artificial. O sea, hay que buscar una solución o el mejor camino para resolver un problema y en función de eso, del resultado de esa búsqueda, se planifica qué acción se van a tomar. Eso es lo que hace el agente basado en metas. Y el último es el agente basado en utilidad. Este agente basado en utilidad ya es un agente que tiene múltiples metas que va a cumplir. Entonces es un agente basado en metas, pero que tiene todo lo anterior, pero tiene múltiples metas. Y entonces este agente va a medir el grado de satisfacción del cumplimiento de sus metas. O sea, qué utilidad han tenido sus acciones para el cumplimiento de sus metas. Entonces, por eso se llama agente basado en utilidad. Aquí hay unos ejemplos para esos tipos de agentes. Entonces, un agente que resuelve laberintos es un agente basado en metas. Entonces, estos laberintos, no sé si tengo aquí no, creo que no.
Entonces, laberintos, hay una entrada al laberinto, ¿no? Bueno, sabemos que es un laberinto, hay una entrada al laberinto y hay una salida al laberinto. Entonces, esta gente, a partir de la entrada, tiene que determinar cuál es el recorrido, qué posiciones va tomando, hasta llegar a la salida. Entonces, la salida sería, alcanzar la salida sería la meta. Y por eso es un agente basado en metas. Y ahora un agente que, como una calculadora, solo sirve para calcular la raíz cuadrada de un número. O sea, a la gente le da un número y devuelve la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué necesita? Necesita una tabla donde estén los números, los posibles números que vas a recibir como percepción en una columna y en la otra columna la raíz cuadrada de esos números. O sea, puede tener esa tabla la gente. Entonces le damos un número, en esa tabla busca ese número en la columna, en la primera columna. Y una vez que lo localiza ese número, en la segunda columna la raíz cuadrada, o sea, solo devuelve esa raíz cuadrada. Entonces es un agente muy simple y sería un agente reflejo, ¿no? O sea, no necesita memoria, no necesita metas, nada. Solamente en esa tabla de percepción de acciones tiene los números y las raíces cuadradas y bueno, y actúa con eso. Bueno, un agente complejo, por supuesto, sería un agente que conduce un automóvil, ¿no? Bueno, una persona o en general algún dispositivo que permita una conducción automática del automóvil. Entonces, para conducir el automóvil, por supuesto, tiene múltiples metas, ¿no? O sea, hay un destino final, es cierto, pero durante el recorrido, pues no tiene que chocar y tiene una serie de metas que cumplir el automóvil. Y por eso se llama un agente basado en utilidad. O sea, tiene que ir viendo el éxito del cumplimiento de cada una de sus metas parciales. Ahora el agente que diagnostica una enfermedad a un paciente que veíamos, además debe este agente debe tener memoria. Bueno, el médico tiene almacenada en una computadora todo el historial del paciente, ¿no? Y entonces el paciente le da síntomas, pues los introduce en la computadora y ahí hace una consulta y trabaja con ello, o sea, con el conocimiento almacenado que sería el historial del paciente. O sea, otras veces que ha ido a la consulta, que tenía, qué medicamento se le ha dado, qué tratamiento, etcétera. Entonces es un agente con estado interno porque tiene memoria para el diagnóstico médico, ¿no? Entonces tiene almacenado el historial médico del paciente. Es un agente con estado interno, con memoria. Y ahora hay otro problema que después lo vamos a ver, el problema de los bloques. O sea, aquí se tienen unos bloques que tienen una etiqueta asociada, digamos, el bloque A, bloque B, bloque C sobre una mesa. Y esta gente lo que haría es ir cogiendo los bloques, colocándolos uno sobre otro para al final ponerlos en una disposición determinada. O sea, por ejemplo, en la parte superior sería el bloque A, después el bloque B y al final sobre la mesa el bloque C, debajo de los anteriores. Entonces tiene una meta que cumplir y es un agente basado en metas. Entonces, si bien hay una terminología especial que se usa con los agentes, pero en realidad en general son bastante simples. Ahora, viendo con más detalle el agente con reflejo simple, como decíamos, este agente tiene una tabla explícita donde para cada percepción está su acción, como eso de la raíz cuadrada, ¿no? O sea, en una columna está la percepción, el número que puede percibir de entrada, y en la otra columna está la acción, que es la raíz cuadrada de cada uno de esos números, de cada número.
Y entonces tiene una tabla de consulta explícita que está fuera de discusión o de toda consideración, que se la toma como verdad. Entonces, ahora, claro, en eso por supuesto, de la gente que calcule solo la raíz cuadrada, es una aplicación muy simple, ¿no? En general, aplicaciones un poco más complejas se pueden realizar con este mismo tipo de agente. Y entonces puede tener unas reglas de condición-acción. Entonces, entonces, esa tabla de consulta podría basarse en unas reglas y no tener, como en el caso de la calculadora de la raíz cuadrada, todas las opciones de números y como en una columna y en otra todas las raíz cuadradas de cada uno de esos números. Entonces, tener todas las opciones, eso es ideal, pero posiblemente ni en el caso de los números se pueda lograr, porque no podemos, a no ser que sean números enteros en un rango determinado, pues sí podríamos tener una tabla así, ¿no? Pues si se tratara de números reales, no podríamos tener una tabla con todos los posibles números y sus raíces cuadradas. Y entonces se recurre a estas reglas condición-acción, ¿no? O sea, son las reglas tipo sí, entonces, con las que en la materia vamos a trabajar muy ampliamente. O sea, los sistemas expertos que se relacionan también con los agentes trabajan con estas reglas, ¿no? Por ejemplo, una condición, regla condicionación es que si el carro de adelante está frenando, entonces hay que empezar a frenar. Entonces, no solo, en general, no solo va a tener esta agente de desplazo simple, va a tener evidentemente una tabla con percepciones y acciones, pero la va a apoyar también con unas reglas condicionación de este tipo en base a ciertas relaciones que existen entre las entradas y salidas, ¿no? Entonces eso permite, por supuesto, no tener una tabla así con todas las opciones posibles de percepciones y acciones, sino tener una tabla más simplificada y apoyada en estas reglas. Entonces, este sería un esquema del agente. Hay un ambiente en el que actúa, entonces, mediante sus sensores percibe. Y el agente, por supuesto, en base a eso sabe cómo es el mundo ahora. Y esa percepción, combinada con esas reglas, condición de acción, determina qué acción va a tomar y mediante el efector toma la acción. Bueno, en el caso de la raíz cuadrada, pues se le va a dar a la gente un número. O sea, normalmente la gente estará programada en una computadora, así que le daremos un número que recibe como entrada. Y esa es su percepción del mundo actual, o sea, el número que le estamos dando. Y luego calcula la raíz cuadrada y esto podría hacerlo teniendo una tabla, como les digo, con todos los números y todas las raíces cuadradas. Pero de manera más simple, posiblemente nuestra gente pueda aplicar la función calcular la raíz cuadrada a ese número. Y así tiene ya ha calculado la raíz cuadrada, la acción que ha tomado, y nos la da a conocer en pantalla y su efector sería la pantalla, ¿no? El sensor sería el teclado y el efector la pantalla y de la computadora y actúa en ese medio ambiente. Bueno, por supuesto, esto de la raíz cuadrada es el ejemplo más simple, ¿no? En general vamos a ver otros ejemplos de esto. Entonces se puede hacer y hay unas funciones así generales para cada gente, ¿no? O sea, la función que realiza la gente para desarrollar esto. O sea, no le vamos a dar mucha importancia a esto, pero es como un algoritmo de la gente de reflejo simple, pero muy genérico, ¿no?
Entonces tenemos una función agente reflejo simple que como parámetro recibe la percepción y va a responder con una acción. Y esa acción es estática. No, bueno, vas a responder con una acción. Y va a utilizar las reglas, son un conjunto de reglas condición acción, o la tabla que relaciona entrada, percepciones con acciones. Pero en general va a trabajar con unas reglas. Luego, primero va a interpretar la entrada que ha recibido, o sea, dada la percepción, la va a interpretar y determinar cuál es el estado actual. Y en base a ese estado actual y las reglas, estas reglas que tiene este conjunto de reglas, va a seleccionar la regla que relacione correctamente el estado que ha percibido con las reglas. Y luego va a aplicar esa regla y va a determinar, o sea, la acción. Entonces, estas reglas tienen una condicionación. Por ejemplo, aquí la condición es el carro de adelante está frenando y la acción es empezar a frenar. Entonces, sí, estas reglas relacionan una condición con una acción que se debe tomar. Entonces, aquí, una vez que ha seleccionado la regla que corresponde con la percepción, o sea, si la gente ha percibido que el carro está frenando, entonces va a buscar esta regla, cuya condición coincide con su percepción. El carro de adelante está frenando. Entonces selecciona esta regla, la aplica y una vez que aplica, el resultado es la acción, es empezar a frenar. Y eso se determina aquí, en base a esa regla que he seleccionado, determina la acción y responde con esa acción. Entonces este algoritmo no es relevante, pero bueno, no estamos viendo. Ahora, el otro son los agentes con estado interno. Son agentes que están bien informados de todo lo que pasa. O sea, que habíamos dicho de los agentes con estado interno, que es como el agente reflejo, pero que tiene memoria, o sea, tiene almacenadas todas las percepciones que anteriormente ha recibido. Y entonces este agente en ese sentido está informado, bien informado de todo lo que pasa. Entonces, el agente de reflejo simple, como hemos visto, recibe una percepción en un momento dado y actúa solo en base a esa percepción. O sea, no toma en cuenta todo lo que las percepciones anteriores, nada, solo toma en cuenta la percepción actual y en base a eso toma una acción. Pero estos agentes no. Entonces tienen un estado interno, han almacenado las anteriores percepciones y toman en cuenta esas anteriores percepciones y la percepción actual para determinar una acción. Por ejemplo, la gente podría haber percibido imágenes anteriores y en función de eso detectar cambios y seleccionar una acción. Entonces, su arquitectura, que es muy similar a la anterior, pues hay un ambiente que lo percibe mediante sensores y así determina el estado actual del mundo. Pero tiene almacenados sus estados anteriores, ¿no? Entonces, sabe los estados anteriores que ha percibido y qué evolución ha tenido el mundo, su medio ambiente, y qué ha sucedido con las acciones que ha tomado. Eso sabe la gente. O sea, tiene anteriores percepciones y una secuencia de anteriores percepciones ha tomado acciones que también las tiene almacenadas. Y entonces para cada percepción tiene la acción y sabe cuál es el resultado de la acción que ha tomado. Y en función de las anteriores percepciones de la percepción actual, luego pasa a determinar qué acción debe tomar aplicando esas reglas. O aplica la tabla con percepciones y acciones, que sería lo más simple. En general, va a aplicar unas reglas. Y lo que pasa es que, y luego con eso va a determinar la acción y mediante el efecto va a aplicar la acción. Pero lo que pasa es que estas reglas, o sea, un sistema basado en reglas es un sistema experto, un sistema experto. Por eso
a los sistemas expertos se los, un poco como se los llamó agentes, pero básicamente un poco realizan lo mismo que los sistemas expertos, pero claro, tienen todo este proceso, esta arquitectura que no coincide, claro, con la de los sistemas expertos, pero los sistemas expertos básicamente hacen esto mismo, ¿no? Pero de manera más directa. Entonces, igual es, en el algoritmo hay una función de agente que recibe la percepción que va a responder con una acción. Y, y va a determinar su anterior secuencia de acciones, una que se llama una descripción prevaleciente del estado del mundo. Y va a tener además un conjunto de reglas condición acción. Entonces, en base a la percepción que ha tenido se, y los estados, el estado actual en que que encuentra, actualiza el estado y determina el nuevo estado actual. Y entre las reglas ve una coincidencia de ese estado con la condición de la regla y determina qué regla va a usar. Aplica esa regla y obtiene la acción. Y esa acción luego la va a aplicar y como está almacenando los estados, va a actualizar su secuencia de estados. Ese estado, entonces, y la acción que ha seleccionado la va a almacenar y va a responder con esa acción. El otro es el agente basado en metas que tiene todo lo anterior, pero adicionalmente una meta, ¿no?, que cumplir. Entonces, no es suficiente en este caso tener la secuencia de estados con los que ha pasado el ambiente y el estado actual, sino debe tener una meta, tiene una meta. Entonces aquí se aplica lo de la búsqueda y planificación, que son temas que vamos a estudiar a continuación. Y son fundamentales en la inteligencia artificial. O sea, la búsqueda, por supuesto, no es buscar un dato en una base de datos, sino la búsqueda es buscar la solución a un problema, o sea, buscar la secuencia de acciones que permitan alcanzar la meta de la gente en este caso. Entonces, aplica la búsqueda a esto, o sea, aplica una búsqueda y determina qué acciones debe tomar para alcanzar la meta. Y, y esta gente, en el sentido, debería ser más flexible si en algún momento hay algún cambio en las condiciones o la meta que tiene que alcanzar. Nuestro arquitecto es la misma que los anteriores. Tenemos el ambiente que persigue con sensores, tiene almacenada la secuencia de percepciones y acciones que ha tomado anteriores, y entonces tiene en el sentido sabe cómo funciona el mundo con las percepciones y acciones anteriores que ha tomado, y así determina cómo es el mundo ahora, y sabe, como está buscando una meta, sabe bien explícitamente lo que las acciones que ha tomado han hecho. Y entonces sabe los efectos que tiene tomar las, eh, las acciones. Y en base a eso, en base a la percepción actual, secuencia de percepciones y a saber qué efecto han tenido las acciones que ha tomado anteriormente, determinó una acción, ¿no?, y que se va a basar además en la meta. La meta o metas que debe alcanzar, y esa selección esa acción mediante los efectores la aplica al medio ambiente. Entonces, el otro tipo de agente es el basado en utilidad. Este agente basado en utilidad tiene varias metas, y lo que pasa es que las acciones
que va tomando para alcanzar una meta. Algunas pueden ser más útiles que otras, o sea, algunas acciones pueden acercarle más a la meta que otras. Y entonces hay una idea de la utilidad que tiene una acción. Entonces, esta utilidad se relaciona con el estado y con un número que es el grado de satisfacción que tiene las acciones que va tomando, ¿no? Para alcanzar la meta o las metas. Entonces, esta utilidad está dada entonces por una medida que es el grado de satisfacción de una acción en el estado en que está actualmente el ambiente para lograr la meta. Entonces, en ese sentido, en la arquitectura se tiene el ambiente, mediante los sensores se realiza una percepción y se tiene almacenado una secuencia de percepciones, o sea, los estados anteriores por los que ha pasado el ambiente y cómo ha ido evolucionando, y así determina cómo es el mundo ahora. Sabe además lo que hacen las acciones, lo que han hecho las acciones anteriores que ha tomado en base a las percepciones, y puede determinar qué efectos tiene tomar cualquier acción. Y luego, antes de seleccionar una acción, aquí no solo se basa en las metas, sino en la utilidad de esas metas. O sea, puede determinar cómo afecta positivo o negativamente el ambiente a la solución del problema aplicando determinadas acciones. O sea, qué utilidad tienen sus acciones para alcanzar las metas. Y en función de eso determina qué acción va a tomar. Y mediante los efectores aplica esa acción. Ahora, ya para ir terminando el ambiente, entonces hay una relación entre la gente y el ambiente. Entonces la gente ejerce acciones sobre el ambiente y el ambiente o medio ambiente aporta con las percepciones a la gente. Ahora hay unas propiedades del ambiente. Pueden haber ambientes accesibles y otros no accesibles. Entonces, son accesibles si los sensores pueden detectar los aspectos, todo lo que requiere la gente para elegir una acción. Entonces, en los accesibles sucede esto, ¿no? Los sensores de la gente pueden detectar todo lo que se requiere la gente para elegir una acción. Y así entonces el agente en este caso no necesariamente debe tener un inventario actualizado del estado del mundo, ¿no? Que tiene todos los elementos para elegir una acción. En el caso también los medioambientes pueden ser determinados. Claro, un no accesible es el que no cumple con esto, ¿no? Luego los ambientes pueden ser deterministas y no deterministas. Determinista, si el estado siguiente del ambiente se puede determinar totalmente a partir del estado actual y de las acciones escogidas por el ambiente. O sea, no hay incertidumbre. Entonces, en determinista, en el otro, en no determinista, hay incertidumbre. O sea, no podemos con total certeza a partir del estado, en determinar el estado siguiente de un ambiente a partir del estado actual y de las acciones que se han escogido por la gente. No puede ser episódico y no episódico. En el episódico, la experiencia de la gente se divide en episodios o etapas. Entonces, los episodios siguientes no deberían depender de las acciones que ocurrían en los episodios previos. Y si es episódico, entonces el medio ambiente, este es más simple, no requiere planificar preveyendo todo lo que puede ocurrir. Ahora, el medio ambiente puede ser estático y dinámico.
Entonces es estático si el medio ambiente no va a cambiar mientras el agente se encuentra deliberado. Entonces la gente, por supuesto, una vez que recibe las percepciones, va a razonar para determinar qué acción va a tomar y luego va a tomar la acción. Pero el medio ambiente, mientras sucede ese proceso, podría cambiar. Y entonces sería un medio ambiente dinámico. Pero si no va a cambiar, va a ser estático, ¿no? Y en este caso no va a tener importancia el tiempo que tome la gente en pensar y no necesita ir controlando el mundo mientras piensa para ir viendo si ha sucedido algún cambio, ¿no? Entonces, claro, en las aplicaciones simples, obviamente, en general el medio ambiente va a ser estático, pero para un conductor de un automóvil podría, el medio ambiente más bien es dinámico, ¿no? Podría ser dinámico, porque mientras está pensando, decidiendo qué va a hacer, podría cambiar, presentarse alguna situación, ¿no? Ahora, el medio ambiente también puede ser discreto o continuo, y es discreto si hay una cantidad limitada de percepciones y acciones que son distintas y diferenciables entre ellos, ¿no? Entonces, sobre todo esta cantidad limitada de percepciones y acciones distintas y diferenciables, si es discreto. Si es continuo, por supuesto, la cantidad es ilimitada. Entonces, aquí hay unos ejemplos de esto de si es accesible o no, determinístico o no, episódico, estático, discreto para diferentes ambientes. Por supuesto, para conducir un taxi habían dicho que es dinámico, o sea, no es estático, no va a ser discreto, es continuo, porque eh, no es limitado el número de percepciones y acciones que se pueden tomar, no es episódico, no es determinístico, hay incertidumbre y en general no es accesible y así para diferentes ejemplos, entonces tenemos esas características clasificadas. Entonces, de manera un poco rápida hemos hecho una introducción a los agentes. Vamos a volver a mencionar, a realizar aplicaciones a los agentes y ver con mayor profundidad algún concepto. Pero como les digo, esto de los agentes que tomó mucha fuerza a fines de 1990 y a principios de la década de 2000, que como les digo, hasta ya teníamos la programación orientada a agentes, sustituyendo la programación orientada a objetos, y que todo tenía que ser un agente, pero en la actualidad ya no es así, se ha dejado de lado un poco la programación orientada a agentes, no hay eso actualmente. Y, y esto de los agentes es solo un enfoque ahora de la inteligencia artificial y se ha hecho más énfasis en otros aspectos y enfoques. Entonces vamos a volver sobre esto y lo que quería que veamos es lo de, claro, en cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe o vía chat me consulta. Vamos a continuar con lo de Python porque por lo menos en los primeros temas que avancemos de la materia vamos a utilizar Python. Después, claro, al ver ya los sistemas expertos, que es un tema central, vamos a ver otras opciones, ¿no? Otro software para esos sistemas. Entonces, continuando con lo de Python, la antigua clase habíamos visto hasta las funciones, ¿no? Y ahora, o sea, hemos visto funciones, la entrada, salida y funciones, si bien un poco rápidamente, pero después vamos a seguir viendo ejemplos para ampliar más eso.
Ahora vamos a ver en principio el tema de los condicionales. Entonces, como en cualquier lenguaje, los condicionales son el if, que tiene el else opcionalmente, ¿no? Y muy en general, o sea, el if debería ser así, ¿no? If, una condición, dos puntos, las sentencias que se ejecutan si la condición es verdadera. Si se fijan, esas sentencias, bueno, en otros lenguajes estarán en un bloque entre llaves, pero aquí no. Se indentan, digamos, 4 espacios y ahí tenemos el bloque de sentencias que forman parte de cuando la condición es verdadera. En su forma más simple, el if podría tener solo esto de aquí arriba, if, condición, dos puntos, sentencias y nada más. Otra opción es que tenga la opción caso contrario, else. Entonces, si es así, tiene if, la condición, dos puntos, las sentencias que se ejecutan si la condición es verdadera, else, dos puntos, y las sentencias que se ejecutan si la condición es falsa. Entonces, los ifs que trabajemos, con los que trabajamos normalmente van a ser así, ¿no? If, la condición 1, dos puntos, sentencias, si solo tenemos por verdadero. Y si tenemos también por falso, if, condición 1 y las sentencias que se ejecutan si la condición no es verdadera, else, dos puntos, las sentencias que se ejecutan si la condición no es falsa. Pero en su forma general, este es de selección múltiple, ¿no? Entonces, cuando tenemos varias condiciones. Entonces, estos como el switch de otros lenguajes, ¿no? Entonces, así, muy en general está aquí. Sería que si la if condición 1, dos puntos, la sentencia que se ejecutan, la sentencia 1 que se ejecutan si la condición no es verdadera. Y aquí vendría else y otro if, porque hay otra condición. Entonces, el else if se abrevia como el if. Entonces, el if significa else if. O sea, si la condición 1 es falsa y tenemos otra condición, ponemos if y la condición 2, dos puntos. Y aquí la sentencia es 2 que se van a ejecutar si la condición 2 es verdadera. Y así podemos tener muchas otras condiciones, ¿no? Aquí un if y una condición n. O sea, este else, si todas las anteriores condiciones han sido falsas, se viene este else, pero hay otra condición, entonces pone if, else if o el if. Esa condición n, dos puntos, y la sentencia n que se ejecutan si esa condición es falsa. Y este else se ejecutaría ya si todas las condiciones anteriores han sido falsas. Se viene este else y se ejecuta la sentencia por falso. Aquí ya no hay una condición. Entonces, esta es la forma general del if. Y vamos a ver a continuación un ejemplo, pero se ha agotado el tiempo y vamos a continuar en el mismo link, por favor, en un momento.